Bueno, vamos dando continuación. Vamos dando continuación a esta temática de ustedes. Ya nos quedan 2 temas. Este que iniciamos hoy y nos queda un tema más. 2 temas y se acaba. Ojo con este temita que empezamos hoy. Es un poco extenso. 2 temas y después el examen. ¿Cómo? O sea, nos faltarían 2 temas y después el examen. Bueno, de hoy en 8 ya tienen examen, ¿sí? De hoy en 8 hay examen. En ese, o sea, este tema que iniciamos hoy no está contenido en ese examen, ¿sí? Entonces, ese tema que iniciamos hoy, más un tema que viene después, de ahí saco un examen más. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Cómo, profe? Profe, que para No le escuché muy bien. corte trae el tema que está dando y un último, o sea, 2 temas. Bueno, de hoy en 8 tienen examen, sí. Diagrama de barra. Sí, Diagrama lineal, sí, de punto, sí, pictogramas, sí. También. Lo que vivimos en la clase pasada de histogramas Y ojiva, también va ojiva. Ok, ojivas no, profe. ojiva, sí. No va, porque usted acaba de decir que va para el último corte. No, ese tema que iniciamos hoy, pues, en este momento, después de este momento, ¿sí? Ojiva no tiene nada, eso no, eso es sencillo. Únicamente eso, nada más. Con Creo ustedes, que es más complicado el polígono que doy un que chancecito los con IVA. ustedes. Sí, doy un avance de ese examen o no, no digo nada. Sí, diga, profe, pongan estudiando porque esos exámenes de usted son más difíciles. Bueno, No, mentira, no son difíciles, sino que el problema es que ¿cómo le digo yo? Los exámenes de profe son un poco complicados por acá porque se requiere uno como hacer, pues a mí me quedan difícil porque yo no tengo computador. Y en cambio de cuando con mis compañeros tienen computador, solamente eso es meter y el computador se encarga de bueno, cuadrar todo. En cambio que yo no. bueno, en este caso no. En este examen es ABC y es que usted escoja si eso es o no es, o sea, B o F. O sea, de todas maneras toca hacerlo. Sin Pues, Marín de doping, güey. sí, ¿cómo digo? Ya acá vienen, todos esos esquemas están hechos. Yo doy todos esos esquemas están hechos. Ah, ya. Y de ahí yo doy un enunciado y usted define si eso es o no es, Si o está bien o no está qué bien. opción viene siendo según yo esté pidiendo. Es a ver, Profe, ¿y no los va a hacer en grupo el examen, en parcial? ¿qué dicen ustedes? No, eso está muy sencillo. No, profe, en Pues si grupo. está sencillo, si es así como usted dice, porque imagínense, de la clase, el de la vez pasada, No, no sí, era que estaba difícil, sino que estaba muy largo. así es, eso va según esa temática, según Sí, sea esa temática. ¿Sí? ese de la vez pasada sí estaba bien largo Y y, este y, viene, y dije, no Larguísimo. vuelvo a hacer otro examen de excusa porque, ¿qué? El examen, el profe cambió todo y ahí me enredé por completo. bueno, este examen está sencillo, y después viene un examen, ya ese de allá, bueno, ese sí ya, Es el último, ¿cierto, bro? y ese sí va, sí, Porque con faltan todo. 2 apenas. No, de este que viene y otro, que es el último corte que viene, ese es de la semana de De diciembre, este en ¿verdad? Son 8, del 5, ya tienen que estar todo listo, la semana de... Yo ¿Saben creo que qué es todas bueno? vivimos, ¿Saben qué es Glendy es bueno? la única que no vive acá, bro. Y que vamos allá, la hacemos así de distancia. Sí, ustedes van bien, ¿el qué? ¿Yo tienen buenas qué? notas. Glendy, que es la ¿Yo única que vive qué, por allá, Sandy? por tierra perdida, por allá, no sé para dónde que ella vive. Pero nosotros mismos toditas aquí podemos ir por Yo allá, vivo en por los el centro. amarillos, en un monte. Bueno, por allá, por los Bueno, amarillos, como dices tú. iniciemos. Bueno, siga pues. Tema de hoy, Medias de eso. medidas de
dispersión, Y ustedes habían visto un tema que se llamaba medidas de... distribución. No, Tendencias centrales. muy bien. Eso yo que Tendencias. es más Distribución picantico también, todavía. Entonces, bueno, esos ok. dos temas, o sea, esos dos tipos de medidas van casi unidas. Es una secuencia. Sino que yo dije que digo a que ese tema antes y después doy este, cosa que no estuviesen juntico y fuese un poco más, digamos, ¿qué dicen ustedes? Difícil, extenso y así. Entonces veamos esa definición. ¿Qué me dice o en qué se usa esas medidas, este tipo de medidas? Definición. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de distribución son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable Estudiada. estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central juntas, ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comprar y si fuera ¿Cómo? que podemos utilizar para comparar, perdón, y si fuera preciso tomar decisiones. Ok. Entonces, como se dan cuenta, estas dos tipos, me apaga audio, Sandy. Como se dan cuenta, ese tipo de medidas tiene coincidencia con ese tipo de medidas que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste específicamente este tema? Vamos unas cositas, dos cositas que me digan, está bien. Esta perra con su- Medellín, ¿qué me dice usted? Wendy. Profe, lo que dice aquí, que es calcular las diferentes fórmulas que arrojan un valor numérico, que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable, o sea, si, qué tanto aumenta, qué tanto baja, ¿Qué tanto se mueve? Si se exactamente mueve qué tanto mucho, se mueve. Ajá. como dice aquí. Son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Ok. Siendo así, vamos viendo un punto específico y veamos qué sucede. Entonces, veamos este pequeño punto que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? En la tabla 6.38 se registran las edades de 50 empleados agrupadas en intervalos de amplitud 6. Bueno, como se ve aquí, se inician, son edades, ¿sí? Edades en año y cantidad según sea. Se inicia aquí en 18 y llega hasta ¿cuánto? 23, 99, Bueno, pues bueno, aquí básicamente hasta 24. vemos que tiene que una que 20.
Una amplitud de 6, Una amplitud. de 6. Y vemos que es constante, ¿sí? 18. Y así sigue sucesivamente. Cada vez eso es constante y ya ustedes saben cómo se maneja eso. Y nos están dando ese dato específico. ¿Qué significa este 5? Aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa este 5? Esa es la... Cuéntenme, vamos, ¿qué significa ese 5? Según este enunciado, ¿qué Profe, significa ese según 5? ese enunciado son la cantidad de personas que, por decir, de 18 a 24 son 5 personas. No, pero, o sea, justifíqueme eso, que se entienda bien, bien. ¿Cómo le digo yo? No sabría cómo explicarle, bro. ¿Qué son qué? Esto viene siendo 5 ¿qué? 5 personas. Acá, vean, aquí me está O diciendo sea, 5 5 ajá, empleados. 5 empleados, que exactamente. tienen qué 5 edad. empleados que tienen... espera, aquí Edades dice, entre 18 y 24 años, ¿no? exactamente, edades entre 18 y 24 años. Exacto. Bueno. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me piden? Aquí. Se podría afirmar que la medida es un dato Media. Ojo, ¿qué? Media. que media es un dato representativo del grupo. Ay, que está tan chiquito que Dios mío, bueno, toca ampliarlo así. Ajá, se podría afirmar que la media es un dato representativo del Bueno, grupo. entonces veamos cómo iniciamos eso. Acá nuevamente pasamos estos datos que nos están dando. Esa edad y esa F sub I. ¿Sí? Vemos aquí edad. Y ven que aquí tenemos edad en años. Y también tenemos a F sub I. Y además de eso, obviamente necesitamos a X sub I, que sabemos qué significa. X sub I. La marca de clase, bro. Que ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla X sub I? ¿Cómo se busca? Sumando las edades, profe. Sumando Y las dos mando, sumando las dos edades y dividiéndola entre 2. Muy bien, así es. Y también necesitamos a este tipo de F sub I, qué significa y cómo se halla. ¿Qué significa y cómo se halla? la F sub I, esa significa frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo Y se se halla? halla sumando, se halla sumando la frecuencia absoluta, del conteo de la frecuencia absoluta, por decirlo así. 5 se coloca normal, entonces 5 más 4, 9, 9 más 11, 20 y así sucesivamente. Muy bien. Y Así que, sucesivamente. sí, y veamos qué nos dice aquí. Antes que todo, antes que hayamos iniciando este tipo de medidas, ¿qué se necesita? Se necesita que hallemos media. ¿Qué media? Vimos media cuando estábamos viendo medidas de qué? Medidas de tendencia. Medidas de tendencia. Tendencia central. Muy bien. ¿Cómo se halla media? ¿Cómo se hallaba media? Ese tema sí me dio duro a mí, bro, el primero. Bueno, vean. Media, ¿cómo se hallaba? Sencillo, vean. Media se identifica con esta X y con este signito aquí, ¿sí? Así como está aquí, media. ¿Qué se hace? Vean, se toman cada uno de estos dos. Este con este y ellos se ¿qué?
¿Ellos se qué? Se van sumando, profe. No, vean. Se multiplica y después Exacto. se van Exactamente. multiplicando. Después adicionamos o sumamos estos dos. Y nuevamente, estos dos se qué? Se multiplican y se van Y sumando. nuevamente sumamos y vamos, o sea, vamos haciendo esto así sucesivamente. ¿Sí? Después dividimos todo eso en cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Son 50 datos. Efectuamos todo esto, sacamos toda esta cuenta y dividimos en 50 y nos da esto. ¿Sí? Eso ya se vio, eso cuando vimos media. ¿Sí? Bueno, antes que continuemos y no mochemos este video, bueno, acceda nuevamente y continuamos.